desde Fuerteventura con amor. Aquí estamos. Así es, gracias. Estamos conectando. Perdón. Estamos conectando las redes. Estamos ampliando el campo para llegar allí donde haya que llegar. Vamos a ver. Bueno, a veces pareciera que no es tan directa la conexión. No nos sale ahora. Paramos y volvemos a empezar. No, ya está. Ah, ya está. Ya está. Vamos por aquí. Comprobando la conexión. Ya estamos. Ya estamos. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bienvenidos. Gracias por querer estar aquí. Vamos a seguir estudiando juntos. Nos habíamos quedado en el capítulo 4. Estamos siguiendo el material de la FIB y el del Urtext. Y nos habíamos quedado al final del epígrafe 1. Estamos también leyendo por la segunda edición del Curso de Milagros. Capítulo 4, las ilusiones del ego. El punto 1, la enseñanza y el aprendizaje correctos. Nos quedaba un trocito del Urtext que no vimos, que es por donde vamos a retomar ahora. Referente al punto 1, ¿verdad? Sí. Y hacemos como siempre nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Pues muchas gracias a todos. Bendiciones, bienvenidos. Gracias, hermanos milagrosos. Gracias, Santa Hilda. Gracias. Igualmente, pues lo que nos quedaba está en la página 177 y dice así. Eso correspondiente a después de la cita bíblica que está al final del punto 1 en la página 62, primera edición. 64, segunda edición. En este mundo no hay por qué tener tribulaciones porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. Jubiloso, animado. Sinónimos. Y página 177 del Urtext, que dice así. El curso de Bill fue muy bien escogido porque psicología normal es la psicología del ego.
Este es precisamente el tipo de contenido que nunca debiera ser enseñado desde el ego, cuya normalidad debiera disminuir al enseñar, no incrementarse. Tú, Bill, estás particularmente preparado para percibir esta diferencia y puedes, por lo tanto, enseñar el curso como debiera ser enseñado. La mayor parte de los maestros tienen una desafortunada tendencia a enseñar el curso anormalmente y muchos de los estudiantes son propensos a sufrir una considerable distorsión perceptual por su propio problema de autoridad. Página 178. Tu misión de enseñanza, y te aseguro que es una misión, será presentar las distorsiones perceptuales sin involucrarte con ellas tú mismo, o animar a tus estudiantes a que así lo hagan. Esta interpretación de tu papel y del suyo es demasiado misericordiosa para que provoque miedo. Si os adherís a este papel, ambos encontraréis y experimentaréis la esperanza e inspiraréis más que desanimaréis a los futuros maestros y terapeutas que os estoy confiando. Prometo asistir yo mismo y debierais al menos otorgarme algo de confianza en mantener mis propias promesas. Nunca las hago a la ligera, porque conozco la necesidad de confianza que tienen mis hermanos. Pues muchas gracias. Con esto sí que termina el párrafo, el epígrafe 1 del capítulo 4, la enseñanza y el aprendizaje correctos. Y comenzamos el epígrafe 2, el ego y la falsa autonomía. Muy bien, estamos compartiendo por WhatsApp los enlaces para que nuestros santos hermanitos puedan participar también desde el vídeo en directo. Voy comenzando yo por el Urtext, si quieres. Vale. El ego y la falsa autonomía, párrafo 1. Bill ha preguntado últimamente sobre cómo es posible que la mente haya construido el ego. Esta es una pregunta perfectamente razonable. De hecho, es la mejor pregunta que cualquiera de los dos podríais hacer. No tiene sentido dar una respuesta histórica, porque el pasado no tiene importancia en términos humanos, y la historia no existiría si los mismos errores no estuvieran siendo repetidos en el presente. Bill te ha dicho a menudo que tu forma de pensar es a menudo bastante abstracta, y tiene razón. La abstracción sí aplica al conocimiento, porque el conocimiento es completamente impersonal y los ejemplos son irrelevantes a su entendimiento. La percepción, sin embargo, es siempre específica y, por lo tanto, bastante concreta. Las distorsiones perceptuales no son abstracciones, son simplemente confusiones. Ahí terminaría el párrafo 1 en la frase anterior. Es que ahora empieza la frase siguiente del párrafo 2, que dice: cada hombre construye un ego para él mismo. Vale. Esta última frase no está incluida, simplemente. Ok, párrafo 1, ¿verdad? Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa y la historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, con mayúscula, porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y, por lo tanto, concreta. Pues, párrafo 2. Cada hombre construye un ego para sí mismo.
aunque esto está sujeto a enormes variaciones por su inestabilidad. Y otro para cualquier persona que percibe que es igualmente variable. Su interacción es un proceso que literalmente altera a ambos, porque no fueron hechos ni por ni con el inalterable. Es particularmente importante darse cuenta de que esta alteración puede y ocurre de hecho tanto en el mismo momento en que la interacción tiene lugar en la mente como cuando implica la presencia física. Pensar sobre otro ego es tan efectivo en cambiar la percepción relativa como es su interacción física. No podría haber mejor ejemplo del hecho de que el ego es una idea y no un pensamiento basado en la realidad. Tu mismo estado presente, ahora ya el 3. Ya, sí. O sea que párrafo 2 de tu parte. Vale. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan ineficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Pues 3, estamos en la página 179 del Urtext. Tu mismo estado presente es el mejor ejemplo concreto que Bill pudiera tener sobre cómo la mente ha podido construir el ego. Vosotros ciertamente tenéis a veces conocimiento real, pero cuando lo tiráis es como si nunca lo hubieseis tenido. Esta obstinación es tan aparente que Bill solo necesita percibirla Esta obstinación es tan aparente que Bill solo necesita percibirla para ver que sí ocurre. Si puede ocurrir de esta manera en el presente, ¿por qué debiera sorprenderle que ocurriera de esa manera en el pasado? Toda psicología descansa sobre el principio de continuidad de comportamiento. La sorpresa es una respuesta razonable a lo no familiar, pero difícilmente para algo que ha ocurrido con tanta persistencia. Un ejemplo extremo es una buena ayuda para la enseñanza, no porque sea típico, sino porque es claro. Cuanto más complejo sea el material, más claros debieran ser los ejemplos como recursos de enseñanza. Bill recuerda eso para su propio curso. Y no evites lo dramático. Capta el interés del estudiante precisamente porque es tan aparente que puede ser rápidamente percibido. Pero, como hemos dicho antes, todos los recursos de enseñanza en las manos de buenos maestros tienen como objetivo hacer que ellos mismos acaben siendo innecesarios. Me gustaría, por lo tanto, usar vuestros estados presentes como ejemplo de cómo la mente puede trabajar, dado por sentado que ambos reconocéis completamente que no necesitáis trabajar de esa manera. Nunca olvido esto yo mismo, y un buen maestro comparte sus propias ideas en las que él mismo cree. De otra forma no puede realmente profesarlas, tal como hemos usado el término antes. Con pleno reconocimiento de su naturaleza transitoria, un reconocimiento que espero que ambos compartís, Helen ofrece un ejemplo de enseñanza muy bueno en las alternancias entre alma y ego, con variaciones simultáneas de paz y frenesí.
En respuesta a la pregunta de Bill, es perfectamente aparente que cuando está dominada por su ego, ella no conoce su alma. Su capacidad abstracta, página 180, que es perfectamente genuina y surge del conocimiento, no puede ayudarle porque se ha vuelto hacia lo concreto, que no puede manejar de forma abstracta. Siendo incapaz de apropiada concreción perceptual, porque su ego no es su hogar natural, sufre de intrusiones, pero no de completa falta de conocimiento. El resultado es un tipo de doble visión que habría producido una diplopía, de hecho, si no se hubiera decantado por la miopía. Esto fue un intento de ver lo concreto más claramente a través de los ojos del ego, sin la interferencia del largo alcance. Su virtual falta de astigmatismo es debida a sus esfuerzos reales de alcanzar objetividad y justicia. No las ha conseguido, o no sería miope, pero ha intentado ser justa con lo que se ha permitido a sí misma ver. ¿Por qué estáis tan sorprendidos de que algo ocurriera en el oscuro pasado cuando claramente está ocurriendo ahora? Y ahora sí viene ya. Ahora sí viene. El punto. Piensa en el amor que los animales, ¿verdad? Okay. Leo el 3 entonces, ¿no? Sí. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si nunca lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo usual, lo inusual, es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante lo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Esto se refiere a que cuando nos quejamos de la historia, aparentemente nos olvidamos de que estamos repitiendo prácticamente lo mismo. Es sobre todo por la sorpresa de que cómo es posible que surgiera el ego, cómo es posible que quisiéramos separarnos. Y Jesús le dice, ¿pero tú no ves que es que quieres seguir manteniendo la separación ahora? A la vista está. Eso es. ¿Cómo te sorprendes de que algo haya ocurrido en el pasado cuando lo sigues queriendo en el presente? Realmente la historia pasada no tendría lugar ya si ahora yo quisiera la verdad. Si yo ya quisiera solo unidad, todo el pasado ya no estaría presente para mí jamás. Porque precisamente se nos pide que vivamos sin pasado. Se nos pide que vivamos con la conciencia de que el Espíritu Santo nos va a dar la información que necesitemos en cada momento, que no nos traigamos el pasado al presente y lo seguimos haciendo aparentemente. Pues se nos pide el instante santo y nos empeñamos en volver al pasado una y otra vez para vivir el presente con las reminiscencias del pasado y también así preparar el futuro. Entonces, sobre todo es la pregunta, ¿no?, que le hizo Sam William, ¿no? ¿Y cómo surgió el ego? Pues te lo preguntas como si ha surgido en el pasado, si está surgiendo ahora. ¿Qué es que surge el ego? Que todavía te crees un ser individual. Si te lo crees ahora, ¿qué sentido tiene que te lo preguntes como si hubiera sido en el pasado? Como si tú no estuvieras formando parte. Como si no lo estuvieras decidiendo ahora. Decidiendo ahora. Como si no fuera mi responsabilidad. O sea, lo dejo en manos de otros, ¿no? Y que no lo hubiera decidido yo, claro, sí, mi responsabilidad. Sí, ¿cómo puede ser posible que esto lo hubieran hecho otros? Y yo lo sigo. No asumo que lo esté decidiendo yo ahora.
Si todavía me queda alguna duda de algo, alguna molestia de algo, alguna incertidumbre con respecto a algo, pues es que lo estoy siguiendo eligiendo de nuevo, ¿verdad? Ahora. Eso es. ¿Por qué estáis tan sorprendidos de que algo ocurriera en el oscuro pasado cuando claramente está ocurriendo ahora? Sí, pero asombrarnos ante lo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Claro, porque además arrastro conmigo a la filiación. O sea, no es que yo Cada vez que me equivoco. solo, sino que yo con todos, ¿no? Y todos conmigo. Sí, porque además el resto tiene que esperar por mí. Si yo fuera el último esclavo, todavía tendrían que esperar por mí. Luego, siempre la decisión es, en última instancia o en primera. En primera instancia. Mía. Sí. Mi responsabilidad. ¿Verdad? Asumir mi responsabilidad en la salvación. Eso es. Gracias. Igualmente. Pues, párrafo 4. Olvidáis el amor que incluso los animales tienen por sus criaturas y la necesidad que tienen de protegerlas. Esto es porque las consideran como parte de ellos mismos. Nadie repudia algo que considera una parte muy real de uno mismo. El hombre reacciona con su ego de la misma manera en que Dios lo hace con sus almas, con amor, protección y una gran misericordia. La reacción del hombre con el ser que él hizo no es en absoluto sorprendente. De hecho, duplica en muchos modos la manera en la que él reaccionará un día con sus creaciones reales, que son tan intemporales como él mismo. La cuestión no es cómo el hombre responde a su ego, sino simplemente lo que cree que él es. De nuevo, creer es una función del ego, y mientras que vuestro origen sea objeto de creencia en absoluto, lo estáis considerando un punto de vista del ego. Por eso la Biblia me cita diciendo: vosotros que creéis en Dios, creed también en mí. La creencia sí aplica a mí, porque yo soy el maestro del ego. Cuando la enseñanza no sea necesaria nunca más, simplemente creeréis en Dios. La creencia de que hay otra manera es la idea más elevada que el ego es capaz de concebir. Esto es porque contiene un indicio de reconocimiento de que el ego no es el ser. Hasta ahí. Okay. ¿Leo? Sí. Párrafo 4. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Esto se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Esto se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Hay un espacio de nuestra mente en el que habita el Espíritu Santo. Es que aunque estemos muy apegados al ego, ¿no? El sistema de pensamiento del ego siempre contiene al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Por eso es dual.
Sí. Por eso siempre hay cierta cordura en el sistema dual. Por eso no nos estamos matando abiertamente, directamente, Sí. aunque estemos en la dualidad, ¿verdad? Claro, y a esto es lo que estábamos hablando esta tarde, o sea, mis reacciones ante el ego son amorosas porque es la intención del Espíritu Santo en referencia a Bueno, todo. lo que pasa es que hay ante el ego, en realidad, esto es más bien la idea de que es mi criaturita monstruosa. O sea, que yo defiendo al ego, que yo defiendo la individualidad. No es tanto que todo lo que sea de mí hacia los demás de forma amorosa o incluso hacia mí mismo viene de Dios, porque dentro de la dualidad, dentro del ego, Sí. está el impulso amoroso siempre de seguir dándonos como Dios se da, sino más bien la idea de que es mi monstruito, es mi creación falsa, es mi RQR, que voy a conseguir ser feliz por mi cuenta, porque lo he inventado yo y todavía prefiero seguir sintiendo dolor que reconocer que esto es un fiasco. Ahí es donde soy ilusoriamente tozudo. Por eso reacciono ante mi fabricación egoica como que quiero que sea mejor que la de Dios. Me merece la pena sufrir en vez de reconocer que no he hecho nada. Ahí es el por qué seguimos insistiendo en que pueda seguir saliendo al mundo a encontrar algo de interés aquí. Seguir intentando relacionarme de forma especial en vez de reconocer que la única manera es la amorosa. O sea, se me está hablando del amor que siento por mi fabricación. Porque de alguna manera es mi capacidad de crear, que viene de Dios, pero utilizada para crear falsamente. Pero que hasta en eso Jesús entiende que como conlleva amor, que ahí sí es la parte de que soy amor, ¿no? Pero lo he hecho para crear falsamente. Y por eso todo es un trabajo de, oye, que mira, que tus creaciones reales son muchísimo mejores que tu creación falsa. Busca, compara, y que no vas a encontrar nada mejor, hombre. Que tus creaciones reales son las auténticamente lo más deseables. No se van nunca a devolver, ¿no? Claro, porque es que aquí la cuestión es que todavía no vemos que cada vez que le hacemos caso al ego, lo que tenemos es la contrapartida, la otra cara de la misma moneda. Placer, buscamos placer, zas, dolor. Vida, zas, muerte. Especialismo, sí. zas. Todo lo que creamos encontrar fiasco. Aquí nos ofrece la otra cara de sufrimiento y de dolor. Claro. O sigue buscando, ¿no? Claro. Cambia de forma. Muy bien. ¿Verdad? Gracias. A ti. A todos. Estabas leyéndolo, ¿no? Sí, ya terminé. ¿Terminaste? Sí. Esto se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Vale, pues 5. Helen siempre tuvo esa idea, pero simplemente le confundía. Bill, tú fuiste capaz de un enfoque de más largo alcance y por eso tu vista es buena. Pero tú estabas dispuesto a ver porque utilizabas el juicio contra lo que viste. Esto te dio una percepción más clara que la de Helen, pero cortó el nivel cognitivo más profundamente. Por eso crees que nunca tuviste conocimiento. La represión ha sido un mecanismo más fuerte en la defensa de tu propio ego y por eso encuentras sus cambios, los de Helen, nota el traductor, tan difíciles de tolerar. La obstinación es más característica de ella y por eso ella tiene menos sentido común que tú. Es extremadamente afortunado temporalmente que las fuerzas particulares que ambos desarrollaréis y usaréis sean precisamente las que cada uno debe proveer al otro ahora. Tú, que serás la fuerza de Dios, eres bastante débil, y tú, que serás la ayuda de Dios, tienes claramente necesidad de ayuda ahora. ¿Qué plan mejor podría haber sido? ¿Qué plan mejor podría haber sido diseñado para evitar la intrusión de la arrogancia del ego
en el resultado, socavar los cimientos del sistema de pensamiento del ego. Aquí empieza Sí. el 5. Vale, socavar. El sistema de pensamiento del ego no puede sino percibir. Pero es donde empieza el 5, ¿no? Sí, aquí es donde empieza el 5. Que me toca a mí. Sí. Vale. Socavar Bueno, los cimientos del sistema de pensamiento de un ego debe ser percibido como doloroso, incluso aunque esto no sea para nada verdad. Los niños lloran con rabia si les quitas un cuchillo o unas tijeras, incluso cuando pueden dañarse si no lo haces. La aceleración os ha colocado a vosotros dos en la misma posición. No estáis de ninguna manera preparados y en este sentido sois niños. No tenéis ningún sentido real de conservación y sois muy propensos a decidir precisamente lo que más os dañaría, tanto si lo sabéis ahora como si no. Sin embargo, ambos habéis decidido cooperar en un esfuerzo concertado y muy recomendable para convertiros ambos en inofensivos y serviciales, dos atributos que deben ir juntos. Vuestras actitudes, incluso hacia esto, están necesariamente en conflicto, porque todas las actitudes están basadas en el ego. Esto no durará. Sed pacientes por un tiempo y recordad lo que hemos dicho una vez antes. El resultado es tan cierto como Dios. Está ahí. Voy a leer un poquito más para ver dónde empieza el párrafo siguiente. Vale. Helen acostumbraba a percibir la cita a aquellos que tienen les será dado como una paradoja que bordeaba la ironía. También tenía una reacción similar con otra cita relacionada. La fe es el regalo de Dios. Hemos reinterpretado ambas afirmaciones antes, pero quizá podamos clarificarlas incluso más ahora. Ahora sí. Este es el 6. Solo aquellos que tienen un sentido de abundancia real y duradero. A aquellos que no tienen a aquellos que tienen les será dado. Fíjate, que pareciera que es al contrario. Venga. Párrafo 5. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si no se hiciera, podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no siempre será así. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Paramos un momentito la grabación y seguimos. Gracias. Párrafo 6. 6. Solo aquellos que tienen un sentido de abundancia real y duradero pueden ser verdaderamente misericordiosos. Esto es bastante obvio cuando consideras los conceptos implicados. Ser capaz de dar cualquier cosa implica que puedes pasar sin ella. Incluso si asocias dar con sacrificio,
Todavía das solo porque crees que de alguna manera estás consiguiendo algo mejor, así que puedes seguir sin la cosa que das. Dar para conseguir es una ley inescapable del ego, que siempre se evalúa en relación con otros egos y por lo tanto está continuamente preocupado con el principio de escasez que hizo que surgiera. Este es el sentido del principio del placer de Freud. Freud fue el psicólogo del ego más preciso que nunca hubo, aunque él no habría preferido esta descripción para sí mismo. Su ego era un concepto muy débil y marginado, que podía funcionar, Jesús, solo como algo en estado de necesidad. El principio de realidad del ego no es real en absoluto. Está forzado a percibir la realidad de otros egos porque no puede establecer la realidad de él mismo. De hecho, toda su percepción de otros egos como reales es solo un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. La autoestima, en términos del ego, no significa nada más que el ego se ha engañado a sí mismo al aceptar su realidad y es por lo tanto temporalmente menos depredador. Un poquito más. Esta autoestima siempre es vulnerable al estrés, un término que realmente significa que ha surgido una condición en la que la ilusión de la realidad del ego está amenazada. Eso está ahí. Un poquito más. Esto produce o bien deflación o inflación del ego, resultando bien en una retirada o en un ataque. El ego literalmente, ahora sí, vive a base de comparaciones. 7. Cuando habla de la autoestima es el amor propio, ¿no? Es lo mismo. Autoestima, sí. Amor propio, sí. Bien. La valía. La valía, sí. Por parte del ego. Por parte del ego, sí. Párrafo 6. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ello. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a depredar. Ese amor propio es siempre vulnerable a experimentar tensión, término que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Fíjate, aquí acabo de darme cuenta de, claro, si yo entiendo que tú eres un ego y lo acepto, tendría que aceptar que yo también lo soy. Es que precisamente, fíjate que el ego lo que nos plantea es que yo tengo la aparente necesidad de creer que tú eres un ego para yo ser un ego, porque como yo mismo no valgo nada, es de verte a ti como un ego que puedo aceptar que yo soy un ego también. O sea que tengo que verte a ti como un ego por necesidad, porque yo no querría ni verte a ti, el ego es egoísmo puro. Claro, sí, sí. No, yo no querría contar contigo para como nada. Como su propio nombre indica, ¿no? Claro. El ego es egoísta. Pero necesito de verte a ti como un ego para establecer mi propio sentido. Claro. Vale, yo existo como ego porque te veo a ti como ego. Exacto. De hecho, lo que nos dice Jesús es, no veas al ego de tus hermanos.
ver al ego de tu hermano solo lo puedes hacer desde tu propio ego. Exacto. Cuando ves a tu hermano como un ego, Claro. lo estás haciendo desde tu propio ego. Ajá. Y en contraposición también, si la petición es que no te vea a ti como un ego, quiere decir que voy a dejar de verme a mí como un ego también. Claro. ¡Qué miedo! Diría el ego. Claro. Diría el ego yo. No, por favor, no hagas No, eso. no. No. No, tú no ves. Tú luz no. Claro, esa es la moneda de cambio, ¿no? Lo que a ti te hago, me lo hago a mí, desde el ego y desde el amor. Desde el ego y desde el amor. Así que sufre, mamón. No, eso no. Eso no. Sí, Ahora nos podemos reír del ego. Sí, eso es lo que está totalmente permitido. Reírse del ego. De las locuras, ¿no? Del ego. Claro. Pues entonces el 7, ¿verdad? 7, sí. El ego vive literalmente de comparaciones. Claro. Esto significa que la igualdad se encuentra más allá de su comprensión y misericordia. Esto significa que la igualdad se encuentra más allá de su comprensión y la misericordia se hace imposible. El ego nunca da desde la abundancia, porque fue hecho como un sustituto de ella. Página 183. Por eso, el concepto de conseguir surgió del sistema de pensamiento del ego. Todos los apetitos son mecanismos de conseguir y representan las necesidades del ego de confirmarse a él mismo. Esto es tan cierto para los apetitos del cuerpo como para las llamadas necesidades elevadas del ego. Los apetitos del cuerpo no son físicos en su origen, porque el ego considera el cuerpo como su hogar y ciertamente intenta satisfacerse por medio del cuerpo. Pero la idea de que esto es posible es una decisión del ego, que está completamente confundido sobre lo que realmente es posible. Hasta ahí. Mira a ver si empieza el 8 a continuación. Esto explica su esencial comportamiento errático. Considera la inevitable confusión que debe surgir de una percepción del ser que responde: cuando yo estaba solo no tenía idea de lo que era posible. El ego ciertamente cree que está completamente solo. Desde ahí, ¿no? Bueno, sí, desde ahí. Lo dice de otra manera, pero es desde ahí. Esto es buenísimo, ¿eh? Fijémonos en lo que se nos acaba de decir, que todo lo que parece una necesidad física sigue siendo mental. Por eso solo hay que ver cuando estamos aparentemente dormidos en la cama, que todo parece muy físico y no hay interacción con el cuerpo siquiera, en nada. Y parece que si sueño con que como, pues saliveo, ¿no? Salivo. Sí. Que si me dan una torta parece que siento dolor. Y si me voy a caer, salto en la cama. Eso está claro. Claro, entonces es una manera clarísima, ¿no?, de ver que yo no soy un cuerpo, que esto está pasando en la mente realmente y que no necesito ninguna interacción física para sentir lo físico, porque está ocurriendo en la mente. Entonces todas las necesidades, con eso, si quisiéramos ver que cuando escucho en mi mente decir tienes hambre y ya lo experimento aparentemente con una sensación en el cuerpo, podría realmente desidentificarme de ello y verlo solo como algo mental. Y entonces dejaría de ser creíble para mí, ¿no? Ya no estaría siendo dominado por esas aparentes necesidades tan básicas. A mí me viene la idea de que tal vez eso fue lo que hizo Jesús cuando aparentemente multiplicó los peces y los panes. Tal vez fue saciar desde la mente, ¿no? Claro, todo es una ilusión. Tenemos que preguntarle. Sí, bueno, eso lo hemos hablado en alguna ocasión, porque realmente es así. O sea, todo esto es un sueño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de historias del sueño,
todo depende del simbolismo que queramos emplear. O sea, aquí realmente no ha sucedido nada. Tan ficticios son los sueños que pareciera que tenemos de Jesús como de ti, como de mí. cualquier otro, o incluso con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Eso es. O sea, es un simbolismo que nos da la idea de que hay abundancia, ¿verdad? Se lo atribuyamos a Jesús o a cualquiera. Sí. Entonces es que quiero aceptar como real. ¿Es posible que eso se dé? ¿Es posible que si parece que tienen que ser saciadas muchas bocas, podamos tener todos los peces y los panes que hagan falta? Pues por supuesto que sí. Es posible, sí. ¿Verdad? Gracias. Igualmente. Pues párrafo 7. Según un curso de milagros, el ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y, por lo tanto, le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener, entre comillas, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera el cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Cuando hablamos aquí de las necesidades más elevadas del ego, supuestamente es el arte. Como las necesidades de autorrealización. Sí, de realización que dice, bueno, pues el arte, la música, la pintura, todo está... Se están basando sobre todo en la pirámide de necesidades de Maslow. Vale. Mira, vamos a ver las que nos ponen aquí. Sería las más bajas, biología, seguridad, segundo nivel seguridad, tercer nivel relación, cuarto nivel conocimiento y el último nivel autorrealización. Dentro de la biología, respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Dentro de la segunda, seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Dentro de relación, amistad, afecto, intimidad sexual. Dentro de conocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y dentro de autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Bueno, es una clasificación. Como dijimos, Jesús mismo nos explica que más que una pirámide de necesidades general, lo que cada uno tendría que querer estar dispuesto a hacer es una pirámide de necesidades ilusoriamente particular, porque para lo que para uno está en un nivel, para el otro está en el otro. Es decir, algunos a lo mejor, fíjate que el sexo lo pone en la base y algunos pues en ese sentido ya hemos prescindido de la creencia en el sexo como necesidad biológica básica, ¿no? Entonces, pues ahí va un poco el que estoy yo dispuesto a revisar. Estoy dispuesto a revisar todas las ilusorias áreas de ilusorios deseos y necesidades en los que creía antes. Necesidades del ego, ¿no? De necesidades más elevadas del ego, elevadas o no elevadas. Claro. Supuestamente nos es siempre más fácil ir de lo más prescindible a lo más biológico, ¿no? Aparentemente, pues es más fácil prescindir del reconocimiento social que de comer. Claro, porque si tengo que robar, robo para poder comer, ¿no? Supuestamente,
aunque la moralidad quede por ahí o el comportamiento social. Sobre todo porque son las ideas que cuantos más creen en ellas, más poderosas se tornan. Es decir, como la mayor parte de nosotros creemos que sin dormir no se puede vivir, pues digamos que todos los pensamientos que hay reforzando esa idea son muchos. Muchísimo. Un dormitorio confortable, un colchón, una ropita pero sobre todo calentita. el miedo que nos ofrece el ego al respecto cuando dijéramos, no, bueno, pues yo no necesito dormir. ¿Cómo que no? Fíjate, te van a dar mareos, vas a perder la cordura, cualquiera que te viera que no estás durmiendo, Sí. estás loco, Te salen ojeras. todo eso es lo que te vas a morir. O sea, el ego, si tú decides hacer algo así, intentaría una ilusoria avalancha de pensamientos sostenidos colectivamente de que es posible que te den todo tipo de síntomas. Exacto, sí. Para que no dejes de creer que tienes que descansar y dormir, y también y aparentemente en favor de eso está el descanso, un buen colchón, sosteniendo muchísimas más ilusiones en torno a eso, ¿no? Pues apaga la luz y vámonos. Lo que pasa es que lo más disuasorio es lo negativo, es decir, porque ¿con qué te vas a encontrar sobre todo? Con todo lo que te lleve te vas a morir si no lo haces, ¿no? Porque el ego te ofrece la muerte como protección de tu vida porque es equipararte con un cuerpo. Entonces, tu cuerpo dejaría de existir. Si no lo atiendes. Si no me cuidas, me muero. Sí. Sí. Por eso éramos unos esclavos del cuerpo, ¿no? Sí. Aparentemente. Ahí vamos, sí. Muy bien. Pues estamos en el punto 8. Que empiezo yo, ¿verdad? Sí. El ego ciertamente cree que está completamente solo, lo que es meramente otra manera de describir cómo se originó. No, yo voy a leer el 7, ¿verdad? El ego literalmente vive de comparaciones. Esto significa que la igualdad se encuentra... No, yo he leído primero. Porque es que ahora viene la parte de los mitos, que no la has leído tú, ¿no? Ni yo. O sea que yo voy a leer el 8. Tú vas a leer el 8 directamente. Yo voy a leer el 8 ahora. Directamente, sí. El ego ciertamente cree que está completamente solo, lo que es meramente otra manera de describir cómo se originó. Este es un estado tan temible que solo puede volverse hacia otros egos y unirse con ellos en un endeble intento de identificación o atacarles en una igualmente endeble demostración de fuerza. El ego es libre de completar el enunciado cuando yo estaba completamente solo, de la manera que elija, pero no es libre de considerar la validez de la premisa misma, porque esta premisa es su cimiento. El ego es la creencia de la mente de que está completamente sola. Los incesantes intentos del ego de ganar el reconocimiento del alma y así establecer su propia existencia son totalmente inútiles. El alma, en su propio conocimiento, es inconsciente del ego. No lo ataca, simplemente no puede concebirlo en absoluto. Mientras que el ego, que es igualmente inconsciente del alma, si se percibe rechazado por algo que es superior a él mismo. A ver, repito la frase. Mientras que el ego, que es igualmente inconsciente del alma, sí se percibe rechazado por algo que es superior a él mismo. Por eso, la autoestima en términos del ego debe ser una ilusión. Un poquito más. Las creaciones de Dios no crean mitos. Sí, bien. Sí, tenemos como un trocito aquí. Pero los esfuerzos creativos del hombre pueden convertirse en mitología, pero únicamente bajo una condición,
que lo que el hombre fabrique ya no sea creativo. Los mitos son enteramente percepciones y son tan ambivalentes en forma y tan característicamente buenos y malos en naturaleza que el más benevolente de ellos no carece de componentes temibles, al menos insinuados. Los mitos y la magia están próximamente asociados. Ese ya es el 9. Los mitos y la magia. Gracias. ¿Sí? Pues párrafo 8. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. Los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu y de establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguos y de una naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Pues 9. Los mitos y la magia están próximamente asociados. Los mitos están usualmente relacionados con los orígenes del ego y la magia con los poderes que el ego se otorga a sí mismo. Todo sistema mitológico incluye una historia de la creación y la asocia con su particular percepción de la magia. La batalla por la supervivencia no es más que la lucha del ego por conservarse a sí mismo y su interpretación de su propio comienzo. Este comienzo siempre es asociado con el nacimiento físico, porque nadie mantiene que el ego existía antes que ese punto en el tiempo. La gente con un ego de orientación religiosa tiende a creer que el alma existía antes y existirá después, tras un lapso temporal de la vida en el ego. Algunos realmente creen que el alma será castigada por este lapso, incluso cuando en realidad no es posible saber nada de ello. El término salvación no aplica al alma, que no está en peligro y no necesita ser salvada. Estamos acercándonos al párrafo 10, ¿verdad? Sí, hemos llegado, ¿no? Aparentemente. La salvación es otra cosa. Qué mentalidad recta. Párrafo 9. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia.
Es verdad, ¿no? Viendo la mitología griega y la mitología... Sí. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos, entre comillas, de los mitos basados en el ego, puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida con el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigado por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro, por lo tanto, no tiene que ser rescatado. 10. Estamos en la página 184. La salvación no es más que mentalidad correcta, que no es la mentalidad unificada del alma, pero que debe ser conseguida antes de que se pueda restaurar la mentalidad unificada. La mentalidad correcta dicta el próximo paso automáticamente porque la percepción correcta no ataca nunca y así la mentalidad incorrecta es eliminada. El ego no puede sobrevivir sin juzgar y es dejado de lado en consecuencia. La mente entonces tiene solo una dirección en la que se puede mover. Las direcciones que la mente tomará son siempre automáticas porque no pueden sino ser dictadas por el sistema de pensamiento al que se adhiere. Gracias. ¿Y el 11 lo tienes ya ahí? Sí. Sí. Párrafo 10. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad... Pues parece que no, discúlpame, vamos a ver. Todo sistema de pensamiento tiene consistencia interna y esto proporciona una base para la continuidad del comportamiento. Sin embargo, esto es todavía fiabilidad y no validez. El comportamiento fiable es una percepción significativa tal como lo ve el pensamiento del ego. Sin embargo, el comportamiento válido es una expresión inherentemente contradictoria porque la validez es un fin y el comportamiento es un medio. No pueden combinarse de manera lógica porque cuando un fin es alcanzado, los medios para su consecución dejan de ser significativos. Los constructores de tests reconocen que hay diferentes tipos de validez y también que hay diferentes órdenes. Esto quiere decir que no significan la verdad y que no pretenden significarla. La validez del test puede ser juzgada por lógica, por teoría y por práctica, cada una de ellas contemplada como una diferente dimensión. En cada caso, la cantidad de confianza se expresa en algún tipo de porcentaje, bien cuantitativamente o simplemente en términos de alto, moderado y bajo. Pero una hipótesis es testada como verdadera o falsa para ser aceptada en consecuencia. Si resulta ser cierta, se convierte en un hecho, tras lo cual nadie intenta evaluarlo a menos que su estatus como hecho sea cuestionado. Cada idea a la que el ego haya otorgado un estatus de hecho es cuestionable, porque los hechos pertenecen al ámbito del conocimiento. Confundir ámbitos de discurso es un error de pensamiento que los filósofos han reconocido durante siglos. Los psicólogos son generalmente bastante deficientes a este respecto, así como muchos teólogos. Datos de un ámbito de discurso no significan nada en otro, porque pueden ser entendidos solo dentro del sistema de pensamiento del que forman parte. Por eso los psicólogos
se concentran cada vez más en el ego en un intento de unificar sus datos claramente inconexos. No es necesario decir que un intento de relacionar lo inconexo no puede triunfar. El reciente énfasis ecológico no es más que un medio más ingenioso de intentar poner orden en el caos. Ahí está. Ya le hemos atribuido al ego una considerable ingenuidad, aunque no creatividad. Ingeniosidad sería la palabra correcta, la traducción correcta. Aunque no creatividad, pero siempre debiera recordarse que la inventiva es realmente un esfuerzo desperdiciado, incluso en sus formas más ingeniosas. No tenemos que explicar nada. Por eso no tenemos que preocuparnos de la inventiva. La alta naturaleza específica de la invención no es digna de la abstracta creatividad de las creaciones de Dios. Ahora vendría un título, la página 186, un título nuevo, Amor sin conflicto. El epígrafe 3. Vamos a ver todavía. Aquí queda un epígrafe. ¿Qué dice aquí? Si llega a confluir. Cuando Helen te lea esto, Phil, intenta escuchar muy cuidadosamente. Nunca has entendido lo que significa el reino del cielo, está en vuestro interior. La razón por la que no puedes entenderlo es porque no es entendible para el ego. Esto sí ya es el 3. Vale, pues ¿lees tú el 11? Sí. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, con mayúscula, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo? Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes lo que estás preguntando. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento, con mayúscula, nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Vale, pues Lo que Dios no creó no puede ser amenazado porque no existe. Esto fue de nuestro septiembre. Amor sin conflicto. Pues si os parece lo mismo, podemos hacer una paradita aquí. Como vamos a empezar el epígrafe. Sí. ¿Verdad? Vale. Pues muchas gracias. Volvemos ¿Volvemos en una horita? Vale. O sea, bueno, en un poco más, no tanto. A las 9 ilusorias 9. Vale. Nuestras, perdón. Sí. Volvemos en 40 minutos, más o menos. ¿Sí? Vale. Ahí están mandando corazoncitos. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Los amamos. Bendiciones. Gracias por estar ahí. Nos vemos entonces en 40 minutos. Gracias. Gracias.